Vigencia, desde 1974 informando y acompañándonos. Vigencia, periodismo sin ficción. Estamos comunicados con Roberto Berazategui, periodista especializado en automovilismo y también en seguridad vial, pero hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona y creo que a gran parte de la audiencia también, que es el deporte motor. Bueno, entre otras cosas, en el día de ayer se conmemoró en Argentina el Día del Automovilismo, en homenaje a recordación a los 30 años que falleció Juan Manuel Fangio, pero además, hace pocas horas entró en vigencia la resolución 207 del 2025 de este año, de la Vicejefatura de Ministros de la Nación, por la cual dice que el organismo que tiene que fiscalizar y organizar competencias a niveles nacionales e internacional en Argentina es la CDA, que depende del Automóvil Club Argentino. Esto tiene que ver con una vieja disputa entre las dos entidades más importantes en cuanto a organización del deporte motor, que es la de la calle Bogotá, la CTC, y la Avenida del Libertador, la Automóvil Club, la CDA. Roberto, buena manera de introducción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Sí, bueno, tal cual, como vos decías, ayer se celebró el Día del Automovilismo Deportivo acá en Argentina, producto de los 30 años ya de la desaparición física de Juan Manuel Fangio. Y bueno, nada, a medida que van pasando los años, lamentablemente esta actividad va encontrando distintos escollos que el propio automovilismo no sabe cómo solucionarlos, ¿no? Porque hay una disputa feroz, hay una interna feroz dentro de esta actividad en cuanto a estas dos entidades que vos bien marcabas, y que lamentablemente, bueno, la famosa grieta que hemos vivido y que seguimos viviendo lamentablemente en lo que tiene que ver con la política nacional y que ha dividido tanto, bueno, esto se ha profundizado dentro de esta actividad, ¿no? Que realmente es importante, es tan popular. Yo diría que después del fútbol es la actividad que más arraigo tiene y que más gente convoca y también posee, ¿no? Integra, justamente por sus actividades, sumando todas las categorías a nivel nacional, a nivel regional, etcétera. Y bueno, y sin embargo, lamentablemente no es el propio automovilismo argentino el que no puede salir de esta encrucijada, ¿no? Roberto, más allá de esta resolución formal del gobierno nacional, ¿vos pensás que esto a la práctica o en la práctica se va a poder aplicar o simplemente va a quedar plasmado en los papeles? Bueno, a ver, acá tenemos dos situaciones que, como vos decís, ¿no? Por un lado corre lo teórico y por otro lado, en definitiva, es la propia realidad o la práctica la que indica que la situación va a contramano de lo que la lógica indicaría. Como bien explicaste, la entidad madre que regula al automovilismo deportivo en la Argentina es el Automóvil Club Argentino, es la entidad que está bajo el ala de la Federación Internacional del Automóvil, no solamente en lo deportivo, sino en todo lo que tiene que ver justamente con el mundo del auto en sí, de la movilidad, etcétera. Y sin embargo, en la práctica, quien lleva la batuta hoy en día en la República Argentina es la Asociación Corredores Turismo Carretera, que es una entidad que hace muchos años, allá por fines de los años 70, en el año 79 más precisamente, fue la que pegó el volantazo y se desprendió del Automóvil Club, teniendo la autofiscalización de la categoría que históricamente es la más importante dentro del automovilismo argentino, que es el turismo carretera. A partir de allí hubo algunos acercamientos, algunos distanciamientos también y demás, pero bueno, paralelamente fueron conviviendo todo lo que tiene que ver con el mundo de la CDA, que es la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino, y por otro lado la CTC, que mantenía su categoría de manera independiente. Fueron pasando los años y el turismo carretera, que por aquellos años justamente en los que Carlos Reutemann estaba luciéndose en la Fórmula 1 y estaba peleando por el título mundial, fueron los peores años del turismo carretera, donde entró en una suerte de eclipse, si se quiere, por el brillo que tenía el argentino en la Fórmula 1 y también porque algunas categorías del Automóvil Club Argentino comenzaban a tomar su propia identidad y protagonismo, como por ejemplo por aquellos años el inicio del TC2000,
y luego el turismo carretera encontró la forma de recuperar ese protagonismo que supo tener años anteriores o décadas anteriores, y a partir de allí comenzó un camino de consolidación por parte de la categoría que lo llevó a ser nuevamente la número 1 del país, y ese fortalecimiento llevó a que la CTC comenzara paulatinamente a sumar categorías. No solamente fiscalizaba el turismo carretera, que era la única categoría que tenía en su momento cuando se desprendió del automóvil, el Automóvil Club Argentino, sino que empezó a sumar otras categorías, como en su momento fue el TC Pista, y a partir de allí, bueno, empezó a acaparar también otras categorías, no solamente las propias, las que se generaban a través del ambiente del turismo carretera, sino que en estos últimos tiempos varias categorías que estaban bajo el ala del Automóvil Club Argentino cruzaron el charco, cruzaron la grieta y se pasaron a las huestes de la ACTC. Ahora, lo curioso, Roberto, es que muchas de esas categorías o federaciones que recientemente, hace pocos meses, se han pasado al ala de la CTC, hoy están yéndose nuevamente de la CTC y algunas volviendo a la CDA, ¿no? Esas idas y vueltas, lo único que parece ser es perjudica el desarrollo del automovilismo nacional. Sí, totalmente, totalmente. A ver, para quien no está muy metido en el mundo del auto, del automovilismo y más del automovilismo argentino, que cada vez es más intrincado y cada vez cuesta más entenderlo, ¿no? Digo, ya hasta para los que son especialistas y los que están dentro del mundo del automovilismo, realmente se nos complica cada vez más realmente entender esta situación. Pero para hacer un paralelismo, si la mayoría de los oyentes son fanáticos o simpatizantes del fútbol, podemos trazar esta situación. Es como que en el torneo local, donde tenemos dos grandes referentes como son River y Boca, ¿sí?, se separaran de la AFA, que en definitiva la AFA es la entidad que está bajo el ala de la FIFA, y River y Boca hicieran un campeonato aparte. ¿Sí? Convocan otros clubes, qué sé yo, y forman un campeonato aparte. Entonces decimos, bueno, mira, en la teoría, el único campeonato legal bajo el ala de la FIFA y de la AFA es justamente de la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, River y Boca, que se marcharon de la AFA, están haciendo un campeonato aparte, pero la pregunta sería, ¿el grueso del público se quedaría mirando el torneo de la AFA o acompañaría a River y Boca? ¿No? Que seguramente podría pasar esta última alternativa. Eso fue lo que pasó con el automovilismo argentino. O sea, en la teoría, ¿quién es el que rige el automovilismo en nuestro país? Es el Automóvil Club Argentino, depende de la Federación Internacional del Automóvil. En la práctica, obviamente la categoría más convocante, más popular históricamente, con mayor tradición, de hecho es la categoría que está en el libro Guinness de los Récords, por ser justamente la disciplina con más añeja de todas las que están en el mundo y las que están en actividad. Es más antigua que la Fórmula 1, que el MotoGP, que el Rally Mundial, que cualquier disciplina del deporte motor, y obviamente acá en Argentina es la más convocante. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿nos regimos por la teoría o nos regimos por la práctica? Y lamentablemente las dos están por carriles distintos y más se lamenta aún que estamos muy pero muy lejos de encontrar una solución a este tema, ¿no? Roberto, habrá que ver entonces a partir de ahora qué es lo que cambia, si esta resolución del Gobierno Nacional, de la Vicejefatura de Ministros, de qué manera va a actuar en la práctica, ¿no? Porque las carreras de la CTC van a continuar, como bien decías, y habrá que ver si esto significa que en algún momento pueden tener alguna sanción o alguna suspensión de algún evento, como en alguna vez ocurrió en el rally cuando en la provincia de Santa Fe, recuerdo, cayó la policía y quería secuestrar los autos que estaban participando en una competencia que en ese momento se había separado de la CDA del Automóvil Club Argentino. Por eso habrá que ver en la práctica si esto tiene alguna repercusión o algún tipo de sanción. Sí, a ver, hay que ver cómo actúa el Automóvil Club desde la parte legal, a través de la justicia y demás, si es que realmente la posición del Automóvil Club es férrea, y a su vez también, bueno, cuál es la respuesta y qué es lo que dictamina la CTC en función de esta guerra tácita, porque uno cuando habla con los dirigentes nadie habla de guerra y demás, pero en la práctica obviamente el enfrentamiento se acentúa a tal punto que hemos llegado a una situación realmente
llamativa y tiene que ver con la exclusividad que está tomando ahora la CTC, y esto marca también el poderío de la CTC frente al Automóvil Club, en cuanto a la utilización de algunos escenarios. Y vamos concretamente al autódromo de la provincia de Córdoba, el famoso Oscar Cabalén, sí, que está allí en Altagracia, muy cerca de Córdoba capital. Este año el turismo carretera regresó a ese escenario, regresó a la provincia de Córdoba, un lugar que le resultaba esquivo justamente al turismo carretera, y sin embargo este año regresó con una gran aceptación popular. La verdad que la gente acompañó ese regreso del turismo carretera, y además también, y acá está lo llamativo, hubo un acuerdo entre la CTC y el gobierno de la provincia de Córdoba, que fue en definitiva el que destinó el presupuesto para reacondicionar el autódromo para la llegada del turismo carretera, y ahora tiene un sistema de exclusividad en el que ninguna otra categoría que no esté autorizada por la CTC puede participar en el autódromo Oscar Cabalén. De hecho, el TC2000 y el Top Race, categorías que están bajo el ala de el Automóvil Club Argentino, intentaron ir a correr allí al Oscar Cabalén, que es un lugar tradicional del TC2000, porque la mayoría de los equipos del TC2000 están radicados ahí en esa provincia y muy cerca del Autódromo Cabalén, y sin embargo, les han cerrado las puertas y le dijeron que no pueden participar en ese lugar. Ahora se sospecha que la CTC estaría por hacer algo similar con el Autódromo de Buenos Aires. Entonces, lejos de encontrarse una solución, vemos que las posturas son cada vez más férreas y que están cada vez más empecinados en endurecerse frente a este conflicto que hay entre las dos entidades del automovilismo argentino. Ojalá se solucione, Roberto, y también me parece que la CDA del Automóvil Club Argentino va a tener que analizar qué es lo que ocurrió, porque me parece que se dio lugar y ese lugar fue bien aprovechado por la CTC, ¿no? Y por eso, totalmente, sí, no hay ningún lugar a dudas de todo. Claro, eso. Y eso también va a tener que analizar la nueva dirigencia, el nuevo presidente, la comisión directiva, qué camino van a tener que tomar de ahora en más, ¿no? Roberto, gracias por esta charla, por la claridad, y seguramente en algún otro momento te vamos a volver a molestar. No hay ninguna molestia, Hugo, sabes que es un placer siempre dialogar con vos y por supuesto que quedo a entera disposición. Muchas gracias. Roberto Berazategui, periodista especializado en automovilismo, en seguridad vial, pasada por Vigencia.